Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos dando comienzo a la teleclase de la materia Derecho Bancario y Mercado de Capitales. Mi nombre es Tomás Mischis, lo voy a acompañar a lo largo de toda la teleclase, en la cual vamos a desarrollar un montón de recursos y actividades muy interesantes, como por ejemplo ver un video, fragmentos de un video de una película que se llama Inside Job, que tiene íntima relación con nuestra materia. Asimismo, vamos también a hacer algunas entrevistas, y lo cual nos va a dar de alguna manera mayor riqueza en los conocimientos y en el contenido que tiene la materia, sobre todo si lo relacionamos con la parte práctica de la materia. Bueno, para ya comenzar específicamente con la materia, vamos a ver los objetivos de la misma. Como primer objetivo tenemos visualizar integralmente el derecho bancario argentino, junto a sus instituciones y los instrumentos de los cuales se vale. Aquí lo que el objetivo plantea y busca es que haya una integración en los conocimientos que nos va a brindar esta materia, la cual junto a sus instituciones y los instrumentos de que se vale el derecho bancario argentino, nos dé un panorama de, como profesionales del derecho, cómo tenemos que desenvolvernos. Evidentemente, lo que yo planteo en este comienzo suena un poquito difícil de imaginárselo, pero vamos a ver que con el desarrollo de la teleclase vamos a poder conseguirlo. Otro objetivo es el de relacionar los contenidos de esta materia con el resto del ordenamiento jurídico argentino del cual forma parte. Aquí, el derecho bancario vamos a ver que es una materia autónoma, pero independientemente como materia autónoma se relaciona con el resto del ordenamiento jurídico. Vamos a también ver que sin partes de otras ramas del derecho, instituciones de otras ramas del derecho o contratos de otras ramas del derecho, no vamos a poder sobrellevar adelante todas las cuestiones operativas y prácticas que nos presenta el derecho bancario. Entonces, en la materia vamos a aprender a interrelacionar los contenidos propios de la autonomía que nos da la materia de derecho bancario con aquellos de las otras ramas del derecho, como son, por ejemplo, el derecho civil, el derecho comercial, el derecho institucional, etc. Vamos a adoptar como otro objetivo, vamos a adoptar criterios y valoraciones propias sobre la temática a los fines de poder aportar el desarrollo de la especialidad. Evidentemente, esta materia como materia relativamente nueva, hace pocos años que ya en nuestro país se está dando como de manera una autonomía científica y didáctica, en función de que es nueva, vamos a notar que faltan legislaciones o faltan tipificar algunas cuestiones, de manera que va a ser muy importante que desarrollemos criterios a la hora de poder resolver la problemática que se nos va a presentar. Si bien está arreglada, hay muchos aspectos que no están reglados. Entonces, ustedes han visto que en esa parte que no tenemos desarrollada vamos a tener que poder afrontarla siempre y cuando desarrollemos un criterio correcto y práctico. Otro de los objetivos es adquirir la capacidad de gestionar en la práctica los conocimientos mediante la resolución de casos prácticos. Evidentemente que antes de salir a la calle como profesionales del derecho vamos a necesitar de alguna manera ponernos a prueba con los conocimientos que adquirimos en esta teleclase, ¿no? Y en la materia en general. Por lo cual vamos a desarrollar casos prácticos, los cuales nos van a ir adelantando cuál va a ser más o menos la problemática que nos vamos a encontrar cuando estemos ya afrontando nuestra profesión, ¿no es cierto?, como profesionales del derecho. También vamos como objetivo a manejar las fuentes doctrinales y jurisprudenciales sobre la materia. También acá notamos que como materia relativamente nueva no tiene tanta jurisprudencia respecto de muchas cuestiones que se nos van a dar. Pero sí ya hay otras que están asentadas y que se han repetido inclusive en distintos fallos jurisprudenciales sobre actividades específicamente bancarias, como por ejemplo lo que son casos de tarjetas de crédito, cajas de seguridad bancaria, entre otras, donde hay un montón, digamos, abunda en ese aspecto la jurisprudencia sobre esa materia.
Bueno, por último, vamos a familiarizarnos con el lenguaje de esta rama del derecho. Ese objetivo es esencial, porque como materia nueva, volvemos a repetir, vamos a encontrarnos con un lenguaje novedoso, nuevo, técnico, que al principio puede parecer un poquito difícil de aplicar, de aprender, de incorporarlo, pero ya después en el transcurso de la teleclase nos va a salir casi naturalmente. Entonces ese objetivo es de la familiarización con el lenguaje, lo planteamos como último objetivo general. Muy bien, ahora adentrándonos al esquema conceptual de la materia, vemos como en el cuadro que aparece, ¿no es cierto?, es como un diagrama de flujo, tenemos un rectángulo, ¿no?, que dice el derecho bancario y mercado de capitales. La materia tiene una flecha que va hacia abajo que tiene el crédito en rojo. El crédito constituye el objeto principal del derecho bancario y de mercado de capitales. Vamos a ver cómo todo se interrelaciona, que todas las actividades y todos los rectángulos que están de alguna manera graficando el esquema conceptual de la materia confluyen en el crédito. Así, viendo el esquema a nuestra izquierda, vemos que sale una flecha que termina en el rectángulo que dice actividad bancaria. La actividad bancaria implica, de alguna manera, todo el funcionamiento del sistema bancario, ¿sí? El sistema bancario propiamente dicho. Como actor principal, diríamos que tenemos allí, está el Banco Central de la República Argentina, cuyos siglas son BCRA. El Banco Central es aquí nuestro órgano rector, nuestro organismo supremo del banco, donde inclusive ejerce un poder de policía, aparte de otros poderes y otras facultades que vamos a ir viendo a lo largo de la teleclase, ¿no?, en bloques siguientes. El Banco Central, así como la actividad bancaria en general, se encuentra regida por dos leyes fundamentales, dos leyes que son pilares en esto. Una es la ley 21.526, que es la ley de entidades financieras, y la otra es la ley 24.144, que es la ley de la actual Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. El Banco Central, dentro de sus funciones principales, tiene una función jurídica y una función económica. La función económica se deriva principalmente de la regulación del mercado de capitales, y la jurídica es una regulación, digamos, derivada, una regulación derivada de la función económica que tiene el banco. De allí salen las reglas propias que rigen a todo lo que es la actividad bancaria. Evidentemente que la actividad económica se relaciona con las operaciones bancarias y los contratos bancarios, que son, de alguna manera, toda la actividad bancaria o financiera que se realiza dentro del sistema bancario o sistema financiero argentino, ¿sí? Bueno, volviendo a la cuadrícula principal, si vamos hacia la derecha vemos que la flecha termina en el mercado de valores. El mercado de valores, paralelamente a la actividad bancaria, también tiene como objeto la regulación del crédito. Los actores principales dentro del mercado de valores son la Comisión Nacional de Valores y las bolsas de comercio, las que vamos a abordar más adelante en los módulos siguientes. Dentro de los objetivos de este módulo vamos a abordar los siguientes. En primer lugar, determinar cuál es la actividad que tipifica la Ley de Entidades Financieras y, por ende, quiénes son los sujetos alcanzados. Obviamente que la actividad que se encuentra comprendida es la actividad financiera, donde hay crédito, hay clientes y hay sujetos que son los bancos o entidades financieras. Cualquiera de los dos se encuentra comprendido entre las entidades financieras y van a ser reglados por el sistema bancario argentino. Por otro lado, vamos a comprender por qué es la actividad financiera una actividad reglada y cómo se organiza. Este objetivo nos lleva a, de alguna manera, tener que analizar cuáles son las leyes que regulan la actividad financiera. Como hablamos en el esquema conceptual de hace un rato, veíamos que había dos leyes pilares: la Ley de Entidades Financieras, la 21.526, y la Carta Orgánica del Banco Central, la 24.144. Nosotros vamos a tener que leerlas, vamos a tener que estudiarlas, y lo vamos a hacer en los bloques subsiguientes.
Otro objetivo sería determinar cuál es el contenido y finalidad del derecho bancario. Evidentemente que el contenido del derecho bancario, que es amplio, también lo vamos a tratar en el bloque que sigue, nos va a ya empezar a adentrarnos propiamente en la materia, y la finalidad del derecho bancario, lo hemos dicho que principalmente lo constituye el crédito. El crédito en sus diversas o distintas facetas, por el lado del otorgamiento, por el lado de la recepción, ¿no es cierto?, por el lado del resguardo. Todo eso también va a ser materia de estudio en esta teleclase. Otro objetivo es identificar al ente rector del sistema financiero y reconocer sus fines y funciones. El ente rector del sistema financiero, como decíamos anteriormente, es el Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina, la cual está reglada principalmente por su Carta Orgánica, determina de alguna manera cuáles son sus funciones, sus prohibiciones, quiénes las rigen y también los límites que se le impone. Esto es muy importante, porque además de ser el organismo supremo de nuestro sistema financiero, ejerce también la superintendencia de la actividad financiera. Esa regulación va a hacer que se eviten momentos desagradables como han pasado a nivel mundial, ha pasado en Islandia, ha pasado en Estados Unidos con la burbuja financiera del 2008, ha pasado también en Grecia. Entonces, de alguna manera, esta regulación que impone la Carta Central al Banco Central impide y nos ayuda a evitar esos momentos desagradables o coyunturas económicas de crisis. También es importante como objetivo identificar a qué pautas se debe tener quien desarrolle la actividad. De alguna manera las pautas son regladas por ley y aquella persona, tanto entidad financiera o banco como cliente bancario, va a ser de alguna manera sancionado, multado o bien no asistido por el derecho si se extralimita en las conductas que las mismas imponen. Y por último, tenemos el objetivo que dice que determinar cuáles son las principales instituciones y normativa legal que regla la actividad financiera. Como instituciones tenemos un órgano rector supremo, tenemos a los bancos, tenemos al cliente, quienes en su interactuación se da la particularidad o la rareza, de alguna manera diciéndolo, que entre todos no se da una interrelación constante. Sí entre bancos y particulares, sí entre Banco Central y bancos, pero no entre Banco Central y particulares. Porque recordemos que el Banco Central representa al Estado argentino. Bien, bueno, continuando con el esquema conceptual de la materia, el derecho bancario, todo lo que estábamos comentando con los contenidos y conceptos, lo vamos a tratar en el bloque siguiente, así como la autonomía que goza el derecho bancario. Es una autonomía legislativa, una autonomía científica y una autonomía didáctica, en función de los conceptos que vamos a explicar a continuación, cuya naturaleza jurídica se encuentra, digamos, dividida por parte de la doctrina, pero llegando a una conclusión de que es mixta, donde confluyen elementos privados y elementos públicos, de naturaleza pública, y los caracteres que son propios y típicos del derecho bancario. Todo eso en su conjunto hace regir a la actividad bancaria. Bien, es importante comentarles que para que nosotros entendamos la trascendencia que tiene esta materia, es importante que ustedes sepan que sin un adecuado derecho bancario, sin normas claras que rijan la actividad financiera de nuestro país, nos puede llevar a situaciones de crisis
extremas, crisis financieras extremas. Han sucedido en Argentina y han sucedido recientemente en países desarrollados y están sucediendo actualmente, al momento de grabar esta teleclase, en países también desarrollados de la Unión Europea, como es el caso de Grecia. En el bloque siguiente vamos a abordar una película, fragmento de una película, de cómo se dio, muy breve, ¿no? Pero cómo se dio la crisis en Islandia. Es muy interesante. Yo, para cerrar este bloque, quería hacerles un comentario. Todo lo que ha sido el aumento de la intercomunicación a nivel mundial, la globalización que ha de alguna manera invadido nuestras vidas, ha generado que las relaciones comerciales y financieras se multipliquen y se desarrollen con mayor velocidad y celeridad. Ahí juegan un rol importante los bancos y las entidades financieras. Estos sujetos, sin una actividad, una adecuada regulación, pueden llevarnos de alguna forma a situaciones que son no queridas ni buscadas por nadie, como son las crisis. De ahí sepamos qué importante que es lo que nosotros vamos a ver en el desarrollo de toda esta teleclase. Nos vemos en el bloque siguiente. Continuando con el bloque número 2, en función de lo que hablábamos en el bloque anterior, vamos a comenzar a analizar el concepto del derecho bancario. En este sentido, el derecho bancario se presenta como una rama del derecho cuyo objeto es el estudio de las normas que regulan la actividad bancaria y también los principios propios que informan la especialidad de esa conducta humana. Analizando el concepto de derecho bancario, lo vemos en primer lugar como que se presenta como una rama del derecho. Obsérvese que acá, dentro de lo que es el contexto del ordenamiento jurídico integral, sabemos que el derecho se conforma de varias especialidades o varias ramas. Sea ya la del derecho civil, comercial, penal, constitucional. Aparece una nueva que es la del derecho bancario. ¿Nace simplemente como derecho bancario? No, en un principio el derecho bancario estaba de alguna manera inmerso en lo que era el derecho comercial. Pero ha tomado tanto auge y la actividad financiera se hizo tan intensa que necesitaba una regulación especial que crea de alguna manera esta nueva rama, o digamos se escinde estos principios que regían esta especialidad y se genera y se crea o se funda de alguna manera esta nueva rama del derecho que es el derecho bancario. Siguiendo con la definición, dice cuyo objeto es el estudio de las normas que regulan la actividad bancaria. Acá ya el concepto nos involucra una especialidad que es la actividad bancaria. Esa especialidad nos individualiza o nos va a diferenciar de las otras ramas del derecho. La actividad bancaria o actividad financiera, como se quiera llamar, que significarían prácticamente lo mismo, es lo mismo, algunos autores hacen algunas distinciones, pero es lo mismo, ya nos lleva a un conjunto de normas propios de una determinada especialidad, que dice conducta también la definición. Porque regula los principios que informan la especialidad de esa conducta humana. Evidentemente que hablamos de una conducta hacia una especialidad.
Sepan ustedes, cuando veamos los caracteres del derecho bancario, que tiene caracteres propios. Y esos caracteres diferencian de la aplicación o de la conducta que se tiene que tener sobre las funciones operatorias que se realicen con un banco, ¿no es cierto? Por ejemplo, contratos bancarios propiamente dichos, como puede ser un contrato de leasing, un contrato de fideicomiso, o la apertura de un crédito, que tenemos una necesidad inmediata, necesitamos agilidad. El banco asimismo necesita otorgar el crédito a muchas personas al mismo tiempo, masividad en las operaciones. Entonces, hacen de una especialidad y hace que también haya una conducta humana que deba ser reglada. De ahí que el derecho bancario tenga principios propios y tenga una definición como un derecho autónomo. ¿Bien? Entonces, en función de eso, vamos a pasar a lo que es la autonomía del derecho bancario. Así, hacemos la explicación, si ven ustedes bien la diapositiva, que una rama del derecho tiene autonomía cuando cuenta con principios propios peculiares y excepcionales frente a otras ramas del derecho, de modo que pueda considerársela independiente. Esta es la autonomía científica. En esta autonomía científica, de alguna manera, también se convalida o se fortifica con la autonomía legislativa, así como la autonomía didáctica. La autonomía legislativa se da cuando ya tiene leyes propias que permitan no llegar al extremo de ser codificadas, pero leyes propias que son unificadas y dadas en un cuerpo separado, lo cual genera de alguna manera esa autonomía o esa diferenciación de las otras leyes que regulan las otras ramas del derecho. En cambio, la autonomía didáctica se da que en esos principios peculiares y propios de la actividad y del derecho bancario, que necesitan ser abordados desde otro ámbito y desde otro punto de vista. Acá los intereses y los objetos son otros, los objetivos son otros. Por ello, la naturaleza jurídica también se discute si es de carácter pública o si es de carácter privada. ¿Cómo es en nuestro derecho? Analicemos primero cada una de ellas. La pública es cuando se da un interés general del Estado. Acá, este interés general del Estado hace una limitación de la autonomía de las partes. Es decir, las partes tienen su conducta, sus actitudes, de alguna manera restringidas en función de ese interés general. Se les impone un comportamiento que deben respetar, que se encuentra reglado. Ese comportamiento es tanto como de particulares como de la banca frente al Estado. Y acá quiero hacerles una explicación. Básicamente, habíamos hablado de que había un banco central, un órgano supremo, un órgano rector, el cual, cuando hablamos de banca frente a Estado, es los bancos que nosotros conocemos, con el cual podemos operar, frente al Estado representado por el Banco Central de la República Argentina. Esos bancos tienen que tener políticas, tienen que tener objetivos, deben tener autorizaciones, tienen prohibiciones, tienen limitaciones y tienen sanciones. Entonces, eso, teniendo en cuenta esos lineamientos, nosotros podemos decir que la naturaleza jurídica es de carácter pública. Pero ahora veamos bien también la que se dice que puede ser de carácter privada. En ese aspecto, si vemos bien la diapositiva, dice que es privada cuando lo que se regula es la banca frente a los particulares. La banca frente a los particulares implicaría una desregulación por parte del Estado o una falta de interés en regular las conductas o las actividades que se produce entre los bancos y los clientes de los bancos. No es que esté bien o esté mal. Este sistema se da en muchos países desarrollados, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos. Hay muchas actividades bancarias o financieras que se encuentran desreguladas. Eso permite hacer operaciones con un control muy relativo, en algunos casos sin control. Yendo más precisamente a lo que es nuestro ordenamiento jurídico nacional, el derecho bancario es de naturaleza mixta. ¿Por qué? Porque si ustedes observan en la filmina, tenemos tantos caracteres del derecho público como el derecho privado. En primer lugar, al Estado le interesa
que el banco se encuentre regulado frente a todos los servicios u operaciones bancarias que puede hacer con los particulares. Al Estado le interesa. Pero al mismo tiempo, al Estado también le interesa la regulación propia que tiene el Banco Central en ponerle de alguna manera límites, digamos, y algunas facultades a los bancos, pero por sobre todo a los efectos de que los bancos operen en función de un cronograma, de un ordenamiento, de una política de Estado. Repetimos, el órgano rector, el órgano supremo para ejecutar esa política es el Banco Central. Entonces, podemos concluir, en función de lo que estamos viendo, que el derecho bancario argentino es de naturaleza jurídica mixta, donde confluyen elementos del derecho privado y del derecho público. El derecho público, en cuanto el Estado regula, hay un interés general de regulación del comportamiento de la banca frente al Estado, y de derecho privado, en cuanto que también hay un interés por parte del Estado de la regulación de las, de alguna manera, lo que serían las relaciones entre los particulares y los bancos. Vamos a pasar ahora a ver lo que son los caracteres del derecho bancario. En primer lugar, hablamos hace un rato de lo que son las masividades de las operaciones. Esto es una característica propia del derecho bancario argentino. Esta característica se reproduce en casi todos los sistemas bancarios del mundo. ¿Por qué? Porque el banco genera una estructura y una capacitación en su gente como para otorgar servicios y créditos hacia la mayor cantidad de personas posibles. Evidentemente ahí se configura lo que es el negocio del banco. Entonces, la masividad de las operaciones no podemos desconocerla como algo que se produce, algo que se da. Entonces, como se da y se produce, necesita ser de alguna manera reglamentada o observada por el Estado. Luego tenemos lo que es la formalidad. La formalidad, en lo que respecta a este carácter, hace que sea esencialmente contempladas algunas requisitorias a los efectos de realizar las operaciones o la operatoria bancaria. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros darle la misma importancia a una operación comercial simple, común, como sería cargar nafta o comprar un paquete de cigarrillos en un kiosco donde no efectuamos ningún contrato, a el otorgamiento de una hipoteca o de algún crédito, la constitución de algún fideicomiso, donde ya más que comercial pasa a ser bancaria en función de que hay un banco que interviene, donde el objeto también es el crédito de ese contrato. Pero hay un banco y hay un crédito y se necesita de una forma determinada para que esa operatoria no solamente sea probable o probada, sino que también tenga validez como contrato. Siguiendo con los caracteres, también tenemos que es un derecho profesional. Derecho profesional, ¿por qué? Porque hace a la especialidad de las operaciones que se realizan. Nosotros necesitamos de alguna manera, para ser bancarios, si bien no podemos ser como personas bancarias, necesitamos la constitución de una sociedad, necesitamos estar capacitados y necesitamos desenvolvernos con cierta requisitoria donde haya un asesoramiento, por ejemplo, al otorgamiento de un crédito, poner en conocimiento de ciertas obligaciones o prohibiciones que tiene el cliente hacia el otorgamiento del crédito o de la ejecución del contrato o de la operatoria que se esté realizando, lo cual hace la esencia de la profesionalidad. Un banco que no cuenta con ese asesoramiento, esa capacitación del personal para poder brindar o dar las explicaciones necesarias para realizar las operaciones, no es profesional. Inclusive, si no cumple con eso, puede ser sancionado por el órgano rector, que es el Banco Central. También tenemos una importante influencia de la tecnología. Evidentemente que sin la tecnología no se puede cumplimentar un montón de los requisitos anteriores que estuvimos hablando. Como por ejemplo, no puede haber masividad en las operaciones. Necesitamos de tecnología, de informática. No puede haber asistencia
Porque la asistencia, cuando hablamos de la profesionalidad, la asistencia puede inclusive ser vía mail, vía web, donde nos hace falta la tecnología. Y es esencialmente un servicio que va de la mano con la tecnología o de la informática, porque se da no solamente con el cliente, sino y la interrelación que puede haber con otras entidades financieras que se encuentran dispersas por cualquier parte del mundo. La importancia de la buena fe. La buena fe es un elemento que se encuentra en todos los contratos que celebramos dentro de nuestro ordenamiento positivo. Si no hay buena fe, el contrato se lo tiene como no válido. Y más fundamentalmente en lo que es el derecho bancario. Porque las malas interpretaciones, y ni que hablar cuando esas malas interpretaciones son inducidas, pueden derivar en perjuicios tremendos, perjuicios económicos. Y esos perjuicios económicos derivan en otros perjuicios que ustedes ya conocen. Pero la buena fe es esencial para que eso no suceda. Si se actúa con mala fe, puede no solamente la operatoria comercial o bancaria resultar nula, sino que puede ser sancionado quien indujo a esa operatoria nula. Por último, como carácter tenemos la importancia de los usos y costumbres. Nosotros, para tener reglado el derecho bancario de alguna manera, se tiene que primero generar el uso o la costumbre. Cuando ya se torna inhabitual, necesita de una ley que lo regule para que proteja a los que usan o los que efectúan esa operatoria que se constituyó por un uso o una costumbre. Nosotros tenemos un derecho positivo, pero hay países que no lo tienen. Y el derecho y el uso y costumbre, ese pasa a ser regla. Para nuestro caso, del ordenamiento jurídico argentino, es una fuente importantísima de la ley. Bueno, en el bloque siguiente continuamos con un fragmento de un video de Inside Job que lo vamos a abordar un poquito más en profundidad. Ahora vamos a ver el fragmento de un video de una película que se llama Inside Job. Inside Job no se pone una traducción al español, pero sería como adentro del trabajo o en el trabajo. Este video, digamos, la película en sí es un documental de lo que habla de la crisis financiera que tuvo Estados Unidos, más llamada burbuja financiera. La parte que vamos a analizar nosotros ahora es de la crisis que le tocó vivir Islandia, también por un poco de la desregulación de que hablamos en el bloque anterior. Esa regulación, esa falta de protección legal, generó un problema tremendo que llevó a una crisis horrible que vivió el país. Vamos a verla, luego vamos a hacer los comentarios pertinentes del caso. Pero más que nada quería hacerles notar que esta película nos va a mostrar lo importante que es nuestra materia, cómo conjugan los principios del derecho bancario en lo que es la actividad diaria de las personas, de los países y del mundo, la importancia que tiene que una mal regulación o una falta de regulación en la actividad financiera estatal puede llevar a la quiebra de un país, con los perjuicios y consecuencias que eso deriva, ¿no es cierto? De quiebras y pérdidas de empresas, pérdidas de trabajo, etc. Bueno, los dejo con el video, dura apenas 6 minutos y luego hacemos un breve comentario. La crisis económica mundial de 2008 hizo perder sus ahorros, sus empleos y sus hogares a decenas de millones de personas. Así fue como sucedió.
Islandia. Población 320.000. Producto Nacional Bruto 13.000 millones de dólares. Pérdidas bancarias 100.000 millones de dólares. Islandia tiene una democracia estable y un alto estándar de vida. Hasta hace poco la tasa de desempleo y de deuda estatal eran extremadamente bajas. Teníamos la infraestructura de una sociedad moderna. Teníamos energía, producción de alimentos y pesca no contaminante y un sistema de protección de especies. Un buen sistema de salud, buena educación, aire puro, no muchos delitos. Es un buen lugar para que vivan familias. Era casi una sociedad utópica. Pero en 2000, el gobierno de Islandia implementó una amplia política de desregulación que tendría consecuencias desastrosas. Primero para el medio ambiente y luego para la economía. Comenzaron permitiendo que corporaciones multinacionales como Alcoa construyeran gigantescas plantas de fundición de aluminio y explotaran las fuentes naturales de energía geotérmica e hidroeléctrica de Islandia. En muchas de las zonas más altas, de espectaculares colores, hay energía geotérmica. Todo tiene consecuencias. Simultáneamente, el gobierno privatizó 3 de los bancos más importantes. El resultado fue uno de los experimentos más puros de la historia de desregulación financiera. Los informes muestran algo más catastrófico. Esto es suficiente. ¿Cómo pudo pasar esto? Las finanzas se impusieron y arruinaron el país. En un periodo de 5 años, estos 3 diminutos bancos que nunca habían operado fuera de Islandia pidieron prestado 120.000 millones de dólares, el triple de la totalidad de la economía de Islandia. Los banqueros se beneficiaron a ellos mismos, a los demás banqueros y a sus amigos. Fue una gigantesca burbuja. El precio de las acciones se multiplicó por 9, el precio de la vivienda se duplicó. La burbuja de Islandia hizo surgir a gente como Jon Asgeir Johannesson. Pidió prestados miles de millones de dólares a los bancos para comprar negocios muy costosos en Londres. También compró un jet privado a rayas, un yate de 40 millones de dólares y un penthouse en Manhattan. Los periódicos siempre publicaban el titular: un millonario compró una empresa en el Reino Unido, en Finlandia, en Francia o en donde sea. En lugar de decir, un millonario pidió un préstamo de 1.000 millones de dólares para comprar una empresa y lo pidió a su banco local. Los bancos crearon fondos del mercado monetario, aconsejaban a los ahorristas que extrajeran su dinero y lo depositaran en fondos del mercado monetario. El esquema Ponzi necesitaba todo lo posible, ¿no? Las empresas contables estadounidenses como KPMG hicieron auditorías de los bancos islandeses y de las firmas de inversión, pero no hallaron nada malo. Y en Estados Unidos decían que Islandia era maravillosa. En febrero de 2007, la calificadora de riesgo decidió otorgar a los bancos la calificación más alta posible, AAA. Llegó al punto de que el gobierno aquí viajaba con los banqueros como promotores. Cuando los bancos de Islandia sufrieron el colapso a fines de 2008, el desempleo se triplicó en tan solo 6 meses. Todos en Islandia nos vimos afectados. Muchas personas perdieron sus ahorros. Sí, así fue. El gobierno, que debería haber protegido a los ciudadanos islandeses, no hizo nada. Hay 2 abogados de la autoridad competente que visitan el banco para tratar algún tema.
Cuando se acercan al banco, ven 19 camionetas todoterreno fuera del banco. Entran al banco y tienen a los 19 abogados sentados delante de ellos. Están muy bien preparados y están listos para refutar cualquier acusación. Y si les va bien, les ofrecen un empleo. Un tercio de las autoridades financieras de Islandia comenzaron a trabajar para los bancos. Es un problema universal. En Nueva York tienen el mismo problema, ¿verdad? ¿Les pareció interesante? La verdad que es muy interesante. Esto sucedió no hace muchos años atrás y puede sucederle a cualquier país en el contexto internacional. De hecho, está sucediendo en este momento en Grecia, un país que está al borde de una crisis, de un colapso financiero. La crisis ya la tiene. Hay varios países amenazados también y no es un problema actual, sino que ahora estalla el problema, pero es consecuencia de malas políticas financieras y económicas aplicadas en esos países. Vamos a pasar ahora a otro tema. Para comprender un poquito el derecho bancario argentino y las instituciones que nosotros gozamos, así como por ejemplo el Banco Central de la República Argentina, como órgano rector, órgano supremo, tenemos que comprender cómo fue la historia de nuestro país al respecto. Hemos tratado de elaborar algo que sea un poquito más llevadero, porque la parte histórica a algunos les gusta más, a otros les gusta un poco menos, pero es importante conocerla y espero que a medida que la vemos también la vayan disfrutando. Todo comienza en el año 1810, época de Revolución de Mayo. ¿La recuerdan? La han visto en historia. Allí no teníamos un sistema bancario, no teníamos bancos, teníamos un gobierno improvisado, hasta ese momento impuesto por España, y evidentemente no teníamos ni siquiera moneda. La moneda era la moneda que se usaba, podían ser bienes de especies, bienes metálicos, valores metálicos, o monedas de España o de Inglaterra. Ese era el contexto del año 1810. Luego pasamos al año 1811, ya con Rivadavia, obtuvo autorización del triunvirato crear un banco en el Virreinato del Río de la Plata. Este banco no tuvo ni capital ni obtuvo hombres capacitados en función de la profesionalidad que hablamos de lo que es el derecho bancario. No pudo llevar a cabo esa empresa, digamos. Entonces, haciendo un relato cronológico que no sea tan extenso, vamos al año 1818, donde está el director supremo Pueyrredón. Pueyrredón crea la Caja Nacional de Fondos de Sudamérica. Allí se emitió un título que cumplía funciones de papel moneda. Evidentemente, ese papel moneda que se creó, poco podía servir o poco podía durar en función de que no tenía un respaldo metálico suficiente. Desconocemos si tenía o no respaldo metálico, pero de haber existido, no haber sido suficiente. Era un gobierno relativamente, no de decirlo pobre, pero con pocos recursos. Hasta donde se sabe no tenía respaldo. Entonces eso hizo que rápidamente en el año 1821 se decrete la liquidación de la caja. Luego pasamos al año 1822. Ahí se crea o se funda el primer banco del país con organización del Banco de Buenos Aires. Luego lo llamaron Banco de Descuentos, era una sociedad anónima. El Banco de Buenos Aires se puede decir que fue un banco, uno de los primeros bancos de la Argentina, que tuvo altibajos, periodos buenos y periodos malos. Pero independientemente de la creación de ese banco, en el año 1826 se crea el Banco Nacional como una sociedad mixta con capitales del Estado y de la actividad privada. Deja funcionar el Banco de Descuentos, el Banco de Buenos Aires. Así pasamos al año 1936, donde el Banco Nacional provocó inflación en el ámbito comercial y agrícola. Rosas ordenó su liquidación y crea la Casa de la Moneda. La Casa de la Moneda efectuó la emisión de papel moneda, respaldándose la misma en la producción, en el campo y la riqueza del país. Es decir, que hasta ese entonces seguíamos sin una base económica o metal como de oro que pudiera dar respaldo a la emisión de un papel moneda.
Luego pasamos al año 1853, donde se organiza institucionalmente el país. Se crea el Banco de la Provincia de Buenos Aires el 28 de diciembre de 1853, el cual cumplía función de operación de depósito, descuento y de emisión, como el banco que hemos visto anteriormente. Ahí un peso moneda era igual a 25 pesos de papel. Pero los problemas siguieron en nuestro país. En el año 1860, la Confederación Argentina no pudo crear un banco ni tentando a los franceses, quienes eran los que en ese momento disponían de capital. Por lo que Urquiza pactó con los brasileros y crearon un banco con capitales brasileros, el cual tenía facultad de emitir billetes. Luego, con el correr de los meses y de los años, capitales nacionales comenzaron a presionar para que se abrieran bancos con capitales nacionales y apoyo del Estado nacional, en este caso de la Confederación, por lo que se dieron iguales concesiones a bancos nacionales, como fue el Banco de Rosario, el Banco de Londres, Provincia de La Plata, que fueron creados con capitales nacionales, capitales locales y apoyo estatal. Bien, así pasamos al año 1872. Allí se crea el Banco Nacional con capitales mixtos. El Estado aportaba 2.000 pesos fuertes y el resto lo completaba luego hasta, los integraba luego hasta completar pesos 20.000, para lo cual se ayudaba con aportes de particulares. Eso fue un incentivo a que ya los hacendados de la época, donde empezaba a generarse o a mostrarse gente con riqueza, se les incentivaba, se los invitaba a participar de inversiones parecidas a las actuales, un poquito más simples nomás, en las que aportando capital pasaban a ser socios con el Estado en la creación de un banco. Así pasamos al año 1890, donde la crisis económica hace liquidar el Banco Nacional. En el año 1891, ya con la presidencia de Carlos Pellegrini, por ley nacional 2841 del 10 de octubre del año 1891, se crea el Banco Nacional Argentino, con lo cual promovió la agricultura y la ganadería del país. Así, hacemos un paso un poco gigante a lo que es el año 1935, donde por ley 12.155 del 28 de marzo del año 1935 se crea el Banco Central de la República Argentina. A esas alturas de la historia, Argentina era uno de los pocos países que tenía organizada su banca central. Y es muy curioso acá cómo de alguna manera se produce la creación del Banco Central de la República Argentina. Nosotros como país seguimos siendo muy joven, no teníamos una regulación financiera todavía de magnitud suficiente como para que se creen bancos y se promueva el crédito o la organización económica del país. Ustedes ya saben que la organización económica de un país depende mucho de la banca central y de los bancos que participan en ella. Son actores muy importantes en la participación de la economía de un país y de su política económica. Argentina no la tenía. Por eso, en ese momento el gobierno de turno se encontraba con muy buena relación con el Imperio Británico. En función de ello, contratan a una persona, un economista inglés que se llamaba Sir Otto Niemeyer, a los efectos de que esta persona organizara la Banca Central de la República Argentina. Y aquí hay que hacer una lectura, una doble lectura. ¿En qué? Hay historiadores que manifiestan que el gobierno de turno lo que hizo fue vender patria. Hay otros que entienden que era necesario armar un sistema financiero y que mejor acudir a los ingleses, no para vender patria, sino que aquellas personas, digamos, sobre todo la gente rodeada del gobierno inglés, como los comerciantes, que eran los que conectaban o interconectaban el mundo de ese momento, siendo los ingleses los comerciantes más desarrollados para la época, donde tenían un sistema marítimo fluvial muy importante, tomarlos como asesores para que no solamente nos organice la banca, sino que sea una banca que se encuentre inserta en el contexto internacional mundial financiera. Eso era un adelanto muy significativo para la época.
Por eso no hay que ser tan extremista en decir fue vender patria y decirle a los ingleses, muchachos, acá tienen todo, hagan lo que quieran. No, fue también, se tiene que tomar que fue confiarles la creación de un banco central a personas que no solamente estaban muy avanzados para la época en esa materia, sino también que el hecho de que ellos lo realicen nos comunicaba con todos los centros comerciales donde los propios ingleses también iban con sus productos. Eso nos ponía en una vidriera internacional. Y el otro resultado positivo fue que se creó un eficaz sistema nacional en el cual, o con el cual, Argentina pasó a ser un país agroexportador. Eso no se tiene que no se tiene que olvidar. En el año 1946, por el decreto ley 8.503, ratificada por la ley 12.962, se nacionalizó el Banco Central declarándolo Patrimonio Nacional. Y para terminar, siendo ya muy sintéticos, ya en el año 1993, no hace más de 2 décadas, se crea la ley 24.000, se dicta la ley 24.144, de la que hemos hablado anteriormente, que de alguna manera organiza o dicta la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Esto es un proceso de reforma económica que ya había tenido sus comienzos por el año 1989. Para ir completando este bloque, es importante que sepan que el Banco Central de la República Argentina es el banco de los bancos. Es la cúspide de nuestro sistema financiero actual. Y como tal pasa a ser ente rector de la relación del Estado con los bancos y también de los bancos con los particulares, como habíamos dicho anteriormente. Y que su principal función es el preservar el valor de la moneda. Preservando el valor de la moneda, el banco puede y contribuye a sostener una economía. No es tan simple la ecuación, pero sí es importante esa función porque con un valor o una moneda estable, la economía es más fácil también de sostenerla y llevarla adelante conforme las políticas económicas que dicta el Ministerio pertinente, que es el Ministerio de Economía. Pero la labor de los bancos es fundamental y la regulación y el poder de policía que hace el Banco Central más fundamental aún. Bien, en el próximo bloque vemos brevemente las funciones que tienen, tanto jurídicas como económicas, y vemos concretamente ya más adentrándonos a lo que es la Carta Orgánica del Banco Central. Hacemos un corte y luego volvemos. Bueno, damos comienzo al bloque número 4 de este módulo 1, donde vamos a continuar con lo que estábamos viendo, que era el Banco Central de la República Argentina. Allí, el Banco Central, como habíamos comentado cuando hicimos una explicación del esquema general de la materia, tiene funciones tanto jurídicas como económicas. Las funciones económicas, si ustedes observan en pantalla, fijan por medio de su política de redescuento y el encaje el control de la base monetaria. Con ello logra el Banco Central mantener reservas, efectuar un monopolio en la emisión de la moneda y regular el crédito y la moneda, entre otras funciones principales. Las jurídicas, habíamos comentado que produce consecuencias para el derecho, tanto en la relación con el Estado, con bancos y particulares. Recuerden que esta era la naturaleza mixta de la que hablamos. Aquí actúa como legislador, como juzgador y como aplicador de las leyes que él mismo dicta, que pueden ser circulares o pasis, entre otras. Metiéndonos más de lleno, ahora vamos a analizar muy brevemente
La ley 24.144, que es la creación de la Carta Orgánica del Banco Central. Esta ley ha sido sancionada en el 23 de septiembre del año 1992. Es importante que ustedes, ya en sus casas, cuando repasen, o apoyados en el SAM, vean toda la ley. Acá vamos a dar los conceptos más importantes en lo que hace referencia a la ley. No con ello quiere decir que lo otro no es importante, pero estos sí son más relevantes y hacen a la estructura central de la ley. Así es que en el artículo primero, el Banco Central de la República Argentina es una entidad autárquica del Estado Nacional, regida por las disposiciones de la presente ley. El Banco Central está situado en la capital federal y tiene en su artículo tercero, menciona que tiene como misión primaria y fundamental la de preservar el valor de la moneda, lo cual dijimos que en ese aspecto habíamos comentado que era la función principal del banco, el preservar el valor de la moneda. De eso evita o ayuda a evitar que vengan crisis. Tiene otras funciones que vamos a ver, como por ejemplo el artículo 4 las menciona, y entre ellas tenemos vigilar el buen funcionamiento del mercado financiero y aplicar la ley de entidades financieras que en consecuencia se dictan, actuar como agente del Estado, financiero del Estado, concentrar y administrar sus reservas de oro, divisa y otros activos externos, propender al desarrollo y fortalecimiento del capital, ejecutar la política cambiaria en un acuerdo con la legislación que sancione el Honorable Congreso de la Nación. Acá el punto D es muy importante. ¿Por qué? Porque el mismo, al propender el fortalecimiento del capital y del mercado, ejecuta políticas. Entonces, habíamos dicho que tenía funciones legislativas, digamos, políticas y de ejecución. ¿Por qué? Porque con esas funciones logra determinar una conducta en el mercado, fijada por su propia política, como decíamos, tendiente a que siempre evitar sobresaltos económicos, crisis o corridas. ¿Bien? Luego pasamos al artículo 6, donde se menciona lo que es el directorio del Banco Central. Esto está regido en el capítulo 2. El banco estará gobernado por un directorio compuesto por un presidente. Tiene además un vicepresidente y 8 directores. Cada uno debe ser argentino nativo o naturalizado con menos de 10 años. Eso es una cuestión de que hace a que no venga un extranjero con intereses que sean fuera o extranacionales. El presidente y el vice van a estar designados, y así también los directores, van a ser designados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado de la Nación. Ellos duran 6 años en su cargo y pueden ser designados nuevamente. El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar nombramientos en comisión durante el tiempo que insuma el otorgamiento del acuerdo del Senado de la Nación. Lo que hace referencia a sus honorarios los presupuesta directamente el propio banco. Quienes no pueden ser miembros del directorio, en su consecuencia tampoco pueden ser ni presidentes ni vice. Los empleados o funcionarios de cualquier repartición del gobierno nacional y los que tuvieran otros cargos o puestos rentados o remunerados en cualquier forma, que dependiesen directa o indirectamente del gobierno nacional, provincia o municipalidades. Tampoco pueden ser los accionistas los que formen parte de la dirección, administración, sindicatura o presten servicios a entidades financieras al momento de su designación. Y aquellos que se encuentren alcanzados por la inhabilidad establecida en la ley de entidades financieras. Bien, el artículo 9 ya hace mención a quienes, a los integrantes del directorio, cuando pueden ser removidos de sus cargos. Esto tiene que ser principalmente instancia del gobierno, del poder ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo Nacional. Eso lo recomiendo que la lectura ya la hagan directamente solos, que ustedes vayan ahondando con eso. Ahora sí vamos a ver bien las atribuciones del presidente. El artículo 10 establece que el presidente es la primera autoridad ejecutiva del banco y en tal carácter ejerce la administración del banco, actúa en representación del directorio y convoca y preside sus reuniones, vela
por el cumplimiento de esta Carta Orgánica y las demás leyes nacionales, ejerce la representación del banco en sus relaciones con terceros y, entre otras funciones, también propone el Poder Ejecutivo Nacional la designación de un superintendente y vice y ejecuta lo que es la elaboración de una auditoría del propio banco. Las atribuciones del directorio, ¿cuáles son? El artículo 14 nos establece que el directorio determina la ejecución de la política monetaria y financiera del banco, atendiendo lo establecido en su artículo 3. Corresponde también al directorio intervenir en las decisiones que afectan al mercado monetario y cambiario, prescribir requisitos de encaje, fijar las tasas de interés y demás condiciones generales en las operaciones del capital o características del banco, establecer relaciones técnicas de liquidez y solvencia para las entidades financieras, entre otras. Concretamente, este artículo 14 hace que fije políticas generales que hagan el ordenamiento económico y la expansión del sistema financiero, de modo que sea coherente, siguiendo lineamientos y progresivo. También el artículo 15 dispone que como órgano de gobierno le corresponde al directorio dictar el estatuto del propio banco, del personal, ¿cierto?, fijando las condiciones de su ingreso, perfeccionamiento técnico y separación. Designa a los demás empleados como subgerentes generales, crea y suprime agencias y nombra corresponsales. Y acá hay una última modificación en el inciso E que dice que elabore y remite para el conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional antes del 30 de septiembre de cada año el plan de acción y presupuesto anual de gastos no financieros, el cálculo de recursos y los sueldos del personal, tanto para el Banco Central como para la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, que son parte del Banco Central de la República Argentina. En el capítulo quinto, donde están las operaciones del banco, el artículo 17 estipula cuáles son las mismas, ¿no es cierto? Allí, dentro de las funciones principales, la de emitir billetes, preservar el papel moneda, y establecer adelantos, cauciones y fijar políticas generales para preservar una economía también financiera estable. Recomiendo el articulado concretamente de ese artículo, de la lectura de ese articulado. El artículo 19, ustedes van a ver en la Filminap que ya dice más y habla más de las que son las prohibiciones. Las mismas son varios incisos que no revisten mayor complejidad, lo cual lo pueden ustedes verlo solos en su casa. Luego pasamos al capítulo 8, cuando ya habla concretamente de lo que es la emisión de las monedas y las reservas de oro y divisas. En el artículo 30, el artículo 31 y el artículo 32 vela por esa facultad muy importante que le compete al banco. Asimismo, van a notar que en lo que hace referencia a la ley, esta Carta Orgánica, esta la ley 24.144, debe dar información económica a distintas entidades del Ejecutivo y el Legislativo sobre lo que es el funcionamiento del Banco Central y de lo que pasa financieramente en el país. Asimismo, para ya ir cerrando, es importante que sepan que también ejerce esta ley de Carta Orgánica, de creación de Carta Orgánica, establece la Superintendencia de Entidades Financieras, que es un órgano descentralizado que depende del Banco Central de la República Argentina. Bueno, en el capítulo 11 lo regula, lo establece, lo cual recomiendo su lectura. Bien. Ya para concluir este bloque vamos a pasar los conceptos claves. Acá es importante que ustedes hayan aprendido, incorporado lo que es el concepto del derecho bancario dentro del contexto del ordenamiento jurídico argentino. Así también, cuáles son las leyes sobre las que se apoya el derecho bancario, ¿no es cierto? Las leyes que son pilares, que era la ley 21.526 de entidades financieras y la que acabamos de ver, la 24.144. También los caracteres del derecho bancario que hacen a lo que es ese derecho típico, derecho diferenciado de los otros, que luego con la autonomía que hemos explicado genera que sea objeto de estudio diferenciado. Y por último, el Banco Central de la República Argentina, importantísimo como cúspide de derecho bancario, como órgano supremo,
cuáles son sus atribuciones y las funciones que les competen. Hemos visto eso, es importante que lo tengan bien incorporado y recuerden que todo esto merece de una lectura más profunda que puede ser apoyada con el SAM y con la bibliografía que nosotros luego le vamos a transcribir en una diapositiva. Así que recomiendo la lectura acabada de esta parte, que es muy, muy importante. Con esto damos finalización al primer módulo. Luego nos estaremos viendo en el módulo siguiente para tratar la ley de entidades financieras.